Quiero comentarte sobre un evento que voy a hacer sobre el cientificismo versus el posmodernismo y la importancia que tiene discutir esto dentro de las universidades, particularmente dentro de la formación en disciplinas de humanidades y de ciencias sociales. Voy a mencionarte todos los puntos de los que voy a hablar. Primero quería hablar de la unidad que existía en la filosofía y ciencia griegas, digamos, presocráticas, antes de Sócrates, ¿no? Y el nacimiento de la separación entre el materialismo y el idealismo, ¿no? Y cómo surge esta idea de el alma, ¿de acuerdo? Después mejor lo comento punto por punto. La siguiente idea es la separación que va a haber entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, que desde mi punto de vista es una continuación de esta separación entre materialismo e idealismo, ¿no? Y sobre todo basándose en la idea de que el alma es algo que, digamos, no es material y que se debe estudiar de una manera distinta, esencialmente que no se puede estudiar con el método científico, ¿sí? Más o menos esa es un poco la idea. El tercer punto que voy a ver es el ascenso del posmodernismo como filosofía de las ciencias sociales, ¿no? Cuando, digamos, el método científico se considera que ya no vale para las ciencias sociales, que ya no sirve para las ciencias sociales, entonces el posmodernismo tiene cancha, digamos, libre para poder, digamos, difundir sus ideas, porque no sabría muy bien cómo llamarle esto. Para mí el posmodernismo más que nada una pose, es un pseudo-intelectualismo. Y los problemas que yo encuentro en el posmodernismo básicamente son tres. Uno, que plantean que la verdad no existe, ¿no? Que no hay conocimiento objetivo, sino que la verdad es un acuerdo político. O sea, que se ponen de acuerdo los grupos políticos y que eso es lo que presentan como verdad, incluidos los científicos. La ciencia es un conjunto de, digamos, luchas políticas, ¿no? Y no hay conocimiento objetivo en la ciencia, sino que en realidad son acuerdos que llegan los biólogos, los psicólogos, los economistas, etc. El segundo problema que encuentro con el posmodernismo es que te plantean que el lenguaje de las ciencias humanas o de las ciencias sociales debe imitar a la poesía, porque la poesía logra captar más, digamos, esa naturaleza esquiva de la personalidad y, digamos, el alma humana. O sea, todo deriva de esta idea de alma. O sea, cuando se asume que, digamos, los seres humanos tienen un alma que es inmaterial, entonces no se puede captar con el método científico. Y como no se puede captar con el método científico, hay que captarla a través, pues, de la poesía, porque la poesía sí logra captarla mejor, ¿no? Entonces, se empieza a promover que haya un lenguaje que no sea preciso. Se empieza a plantear que, bueno, uno puede, digamos, hablar con un lenguaje ambiguo, como diría Jesús Mosterin, que puedes retorcer el lenguaje como te da la gana y, digamos, eso está bien, eso es aceptable, ¿no? El tercer tema que, digamos, cuestiono al posmodernismo es que formula hipótesis, entre comillas, y teorías, entre comillas, a partir de hechos aislados, ¿sí? O sea, toma algunos hechos y, digamos, a partir de estos hechos te dice, muy bien, existe algo como el nombre del padre, según el psicoanálisis lacaniano, ¿no? Entonces, oye, mira, digamos, tales comportamientos de tales personas, ¿no? He estudiado 5 personas, muy bien, y a partir de estos comportamientos de 5 personas llego, digamos, a mi gran conclusión de que las personas establecen sus normas de conducta porque, digamos, tienen un temor originario a, digamos, la figura de la autoridad que vendría a ser el padre. Este es el concepto de el nombre del padre según Lacan, el psicoanálisis lacaniano. Bueno, voy a analizar 3 casos de estudio en ese sentido: la lucha de clases del marxismo, el nombre del padre del psicoanálisis y el patriarcado de los estudios de género. 2 puntos más, voy a plantear un poco la propuesta de integración científica del materialismo sistémico. Este es un sistema de pensamiento que proviene de Mario Bunge y que básicamente te plantea que no existe tal división entre ciencias naturales y ciencias sociales. O sea, ambas son parte de, digamos, el mismo cuerpo de conocimientos que la ciencia, solo que atienden problemas distintos, atienden objetos distintos con propiedades distintas. Obviamente una persona, un individuo, tiene ciertas propiedades que no tienen los animales y que no tienen los átomos y que no tienen, digamos, las moléculas inorgánicas, pero no quiere decir que estos comportamientos no sean comportamientos que tengan una base material, ¿sí? Y lo mismo con el caso de los comportamientos de grupos sociales. Entonces la sociología y la psicología formarían parte también de la ciencia. Finalmente, tengo el punto de la importancia entonces de la revolución en el lenguaje como un mecanismo para poder generar esta integración entre disciplinas. Básicamente,
que, digamos, las ciencias sociales, yo soy de sociología, así que me baso mucho en esto. Uno de los problemas que veo, por ejemplo, en la sociología es que, digamos, hay estas teorías, como digo, holistas, en las que tú tienes a Marx, por ejemplo, que es muy, muy seguido dentro de las ciencias sociales, en la que, por ejemplo, él te da pues conceptos, ¿no? Marx con la dialéctica hegeliana, él trata de explicarte todo, toda la realidad se puede explicar con la dialéctica hegeliana, según Marx, ¿no? La guerra, el amor, el arte, la economía, todo se puede explicar con la dialéctica. Entonces, esta es una tendencia, este es un caso de holismo, ¿no? O sea, partes de, digamos, algunos casos concretos, ya, explico toda, digamos, la realidad, que es exactamente lo mismo que hacía Hegel. Es uno de los creadores de este problema. Es decir, la ciencia, contrario a lo que hace Hegel o contrario a lo que hace Marx, trabaja casos concretos, casos muy puntuales, muy específicos, y en base a esos casos va, digamos, estableciendo hipótesis para explicar esos casos concretos. Conforme se van confirmando estas hipótesis a través de métodos, digamos, objetivos de verificación, porque esa es una de las características de la ciencia no depende de ti, digamos, depende de la humanidad en su conjunto. Quiere decir que no importa si tú eres ateo, cristiano, musulmán, hindú, digamos, si tienes métodos de confirmación de tus hipótesis que sean objetivos, cualquiera lo va a poder confirmar si es que aplica los mismos métodos que tú, o los mismos procedimientos que tú. Al margen de que tenga otra religión que tú, que tenga otro sexo que tú, que tenga otro ideario político que tú, lo que sea. Entonces, esta idea de que hay una especie de ciencia burguesa y una ciencia del proletariado no tiene sentido. Un poco también cuestionando esta idea que puede tener, digamos, que puede haber en algunas variantes de los estudios de género, de que hay una ciencia, claro, una ciencia patriarcal, una ciencia, digamos, que favorece que haya patriarcado, ¿no? Que se mantenga esta alianza de hombres que sería el patriarcado, y hay otra ciencia que, digamos, o en todo caso otros saberes que, digamos, luchan contra el patriarcado. No hay algo así, o sea, la ciencia es objetiva. Voy a desarrollar entonces estas ideas lo más rápido que voy a poder. Disculpen, el video se va a hacer un poco largo. Antes de, digamos, de la aparición de Sócrates, como en la filosofía griega, los filósofos, digamos, tenían la característica de que las explicaciones que hacían sobre qué cosa era la naturaleza, cómo estaba compuesto el mundo, etc., la filosofía que había era, digamos, estaba muy emparentada con la investigación científica. O sea, se partía de, digamos, el estudio de objetos concretos materiales para, a partir de eso, digamos, plantear cuál era el origen de, digamos, la naturaleza. Tales de Mileto, considerado el primer filósofo, te habla de que el origen de la naturaleza, el arché, le llama él, es el agua, por ejemplo, ¿no? Entonces te está hablando de que el agua, digamos, es la base de donde surge, digamos, la vida y, digamos, todos los organismos, ¿no? El agua es la base de donde surge todo, ¿no? Entonces, bueno, esta es una explicación obviamente precientífica, obviamente estamos hablando de siglos antes de Cristo, pero es una explicación de corte materialista, es decir, se basa en una entidad material para, digamos, explicar la naturaleza en base, digamos, a esta entidad material. Con Sócrates y con Platón, lo que empieza a ver es la separación entre lo material y lo ideal, ¿no? Entonces, se empieza a plantear que, digamos, existe cierta... Bueno, Platón es el que lo va a establecer, ¿no? Existe un mundo ideal, ¿no? Que es el mundo verdadero y que la realidad material es un reflejo imperfecto de este mundo ideal. Entonces, lo peligroso aquí es que te estableció una diferencia. Una cosa es el mundo ideal, esto es un tipo de naturaleza, y otra cosa es el mundo material. Este es otro tipo de naturaleza. Son dos dimensiones distintas. ¿De dónde procede la personalidad de los seres humanos? La personalidad de los seres humanos procede del mundo ideal, porque los seres humanos lo que tenemos son reminiscencias de nuestra existencia en el mundo de las ideas. Entonces, nosotros no es que conozcamos, no es que aprendamos cosas, sino que recordamos lo que nosotros sabíamos en el mundo de las ideas. Porque en el mundo de las ideas, ahí están todos los conocimientos perfectos y exactos. Entonces, nosotros, los seres humanos, simplemente en nuestra imperfección carnal, lo que hacemos simplemente es recordar, tener reminiscencias del mundo de las ideas. Ya, esto es bastante problemático porque establece que hay una, como digo, una separación entre lo material y lo ideal, y sobre todo te establece que lo que distingue a los seres humanos es algo inmaterial, vale decir el alma, el espíritu. Se establece que los seres humanos no somos solo carne, no solo somos materia, no solo somos músculos, huesos, no solo somos eso. Además,
tenemos una especie de impulso, de hálito místico que pertenece a una realidad que no es una realidad material. Este impulso, este hálito místico, el alma, el espíritu, pertenece a otro mundo. Ese otro mundo es el mundo de las ideas. Muchos siglos después va a establecerse una división entre las ciencias naturales y las ciencias humanas, ¿no? Lo va a plantear Wilhelm Dilthey, ¿no? Pensador alemán. Y yo creo que tiene base, o sea, estoy obviamente haciendo una simplificación, estoy corriendo un montón de siglos, pero creo que tiene base en esta separación entre materialismo e idealismo, que digamos, nace con Platón, ¿no? Bueno, tiene lógica. Si es que, digamos, tú has establecido que la materia, digamos, es algo distinto al alma, digamos, al mundo ideal, entonces tendríamos que también hacer una diferencia entre las ciencias que estudian la materia, las llamadas ciencias naturales, la física, la química, la biología, que estudian la materia, y habría que dividirlas de las ciencias que no estudian la materia, que estudian el alma humana, las ciencias humanas, o las ciencias sociales, si quieres. O sea, están estudiando otra cosa, pues, y por eso hay que dividirlas. A Dilthey le va a seguir, digamos, en sociología y Max Weber, ¿no? Max Weber tiene ideas muy interesantes, pero sí cuestiono que él introduce este concepto de Verstehen, ¿no? O sea, o la comprensión le llama él, ¿no? Entonces, él te plantea que las ciencias naturales lo que hacen es explicar el mundo, te dicen cómo el mundo es, pero digamos las ciencias sociales, en este caso la sociología, tendrían que no solamente explicarte cómo es el mundo, o sea, no tendría que explicarte el mundo, sino tendrían que comprender las intenciones de los sujetos. Vale decir, tendrían que, o sea, él no te está hablando de un alma, pero sí te está planteando que son cosas distintas, digamos, las ciencias naturales y las ciencias sociales. O sea, está marcándote la división de que estudian entes distintos de la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que subyace esta idea de alma dentro de la idea de Verstehen, de comprensión tanto de Dilthey como de Weber, ¿no? Bueno, una vez que se ha establecido esta división entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, la consecuencia de esto es que el método científico que aplica para las ciencias naturales ya no aplica para las ciencias sociales. De hecho, Edmund Husserl, en su libro Introducción a la Fenomenología, es también uno de los que te plantea esto, te dice que el método científico no se puede, te lo dice directamente, no se puede aplicar para las ciencias humanas, que para las ciencias humanas hay que aplicar otro método. Y el método, por ejemplo, que Husserl plantea es el método fenomenológico. Así como Weber ha planteado la Verstehen, digamos, Husserl plantea el método fenomenológico, y después van a venir otras personas que te van a plantear sus métodos que no son el método científico. El método científico, digamos, como que déjenselo a las ciencias naturales, porque ellos estudian la materia. Pero nosotros que estudiamos a los seres humanos, estudiamos otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa? El alma, pues, el espíritu, ¿no? Que hasta ahora, que se sigue creyendo en ese momento que sigue siendo una cosa inmaterial, pues una cosa mística, ¿no? En la tradición platónica. Y cuando se abandona el método científico en ciencias sociales y en ciencias humanas, se da cabida para que aparezca, ya volvemos a saltar ya también varios años. En 1950 aparece esta corriente que es el posmodernismo, que es un poco con la que se está planteando la discusión, ¿no? La crítica, ¿no? El posmodernismo tiene una cancha abierta para poder plantear lo que se le ocurre, digamos, porque el método científico ya lo excluiste de las ciencias humanas. Entonces, ahora que ya no tienes que por qué, digamos, basarte o tienes que seguir, digamos, el método científico, que para resumirlo rápidamente, el método científico, o sea, tiene muchas características, ¿no? Detección de un problema en la realidad, formulación de una hipótesis, comprobación o contrastación de esta hipótesis, establecimiento de, digamos, leyes a partir de la confirmación de estas hipótesis y la formulación de teorías como conjunto de estas leyes, que no son otra cosa que hipótesis que han sido confirmadas y que siempre están sometidas a constante, digamos, verificación, es decir, no es que están cerradas, tú puedes seguir, digamos, haciendo estudios para saber, digamos, si es que en otras circunstancias estas hipótesis que has hecho se siguen contrastando o no se siguen contrastando, etcétera, ¿no? Entonces, esto vendría a ser el método científico que se caracteriza por la verificabilidad de sus hipótesis. O sea, plantea hipótesis que son verificables y que son objetivas, es decir, que cualquiera las puede verificar aplicando los mismos procedimientos.
sin importar tu posición personal, tu posición, digamos, si tú si tú eres ateo, tú eres musulmán, tú eres hindú, tú eres católico, eso no importa. No importa. Cualquier persona aplicando los mismos procedimientos tiene que llegar a la misma conclusión que tú. Ya, el posmodernismo, su ataque fuerte, duro, es justamente ahí. Porque el posmodernismo lo que te va a decir es que no es cierto que haya conocimiento verdadero, que haya conocimiento objetivo. Eso no existe, la objetividad no existe. Es imposible que haya objetividad. ¿No? Lo que hay son acuerdos políticos. Entonces, por ejemplo, si tú eres cristiano, entonces, digamos, vas a acomodar tus interpretaciones científicas. Por ejemplo, eres cristiano y eres biólogo, vas a acomodar tu investigación de biología, tus conclusiones en biología para, digamos, justificar que haya una idea de que Dios existe, etc. Si tú eres ateo, igual, y eres biólogo, vas a acomodar tus comprobaciones, digamos, o tu investigación en biología, vas a acomodarla para, digamos, concluir de que Dios no existe, ¿no? Entonces, para los posmodernos, y este es el primer gran daño que ha hecho la posmodernidad en las ciencias humanas y a las universidades, donde se enseñan, digamos, ciencias humanas. Y cuidado, porque de las ciencias humanas, de las ciencias sociales, sale, digamos, los profesionales que luego van a dar asesorías o que van a ofrecer su conocimiento a la medicina, a, digamos, la educación, ¿no? A, digamos, otras áreas como el trabajo, los programas sociales, o sea, todos los programas sociales, las políticas públicas que se establecen, ¿no? En el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Educación, etcétera, salen de planteamientos llevados de las ciencias sociales, de las ciencias humanas. Y, digamos, está viendo este problema, como digo, que hay esta concepción posmoderna, digamos, que campea ahí, digamos, ¿no? Digamos, tiene predominio allí. Bueno, entonces el posmodernismo rechaza que haya, digamos, verdades, que haya verdad, ¿no? Que plantea que la verdad es una alianza, es un acuerdo político. Gente como, por ejemplo, Bruno Latour, ¿no? Sociólogo de la ciencia se llama él, te plantea esto, ¿no? Te plantea que sí, pues, ¿no? Los científicos se ponen de acuerdo, ¿no? Y según esto, ¿no? O este señor, Michael Foucault, también muy citado por, digamos, estas personas, ¿no? Yo estoy incluyendo dentro de la posmodernidad a todas estas personas, ¿no? Todo el irracionalismo que plantea tres cosas. Uno, que, digamos, la verdad no existe, sino que es un consenso político. O sea, yo considero esta es la primera característica de los posmodernos. Segunda característica, que el lenguaje de las ciencias humanas tiene que imitar a la poesía. ¿Por qué? Porque ellos te dicen que, digamos, ya que las ciencias naturales con su método científico no pueden captar esa dinámica, ese misticismo, esa digamos, variabilidad que es la personalidad humana, ¿no? Esta complejidad que es la personalidad humana, lo que sí puede captar a la personalidad humana es la poesía. De la poesía, ¿no? Digamos, sí capta mejor la complejidad humana que, digamos, el lenguaje, digamos, matematizado de las ciencias naturales. Entonces, el lenguaje tiene que parecerse lo más posible a la poesía, tiene que ser lo más ambiguo posible, tiene que ser lo más oscuro posible, ¿no? Que es el lenguaje que tienen todos los posmodernos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ahí incluiría dentro de la posmodernidad, por ejemplo, a gente como Martin Heidegger, ¿no? O sea, que digamos muchos dirán, oye, pero ¿qué cosa tiene que ver con la posmodernidad? Él es padre de gran parte de la posmodernidad. Comienza su obra, digamos, planteándote algo como esta frase, ¿no? El lenguaje es la casa del ser. Uno puede pensar, oye, qué frase tan profunda, ¿no? Vamos a reflexionar, el lenguaje es la casa del ser. Pero acá yo me apego más a la lectura de Mario Bunge. O sea, esa frase no te está diciendo nada. O sea, esa frase es una frase totalmente deshonesta. O sea, si tú lo que me quieres decir es, oye, para poder entender la realidad, porque cuando hablamos del ser estamos hablando de cómo es la realidad, cómo es el universo. Para poder entender cómo es la realidad, cómo es el mundo, necesitamos usar un lenguaje, y ese lenguaje, digamos, está influenciado por la cultura en la que vivimos, ¿no? Por la formación que tenemos, ¿no? O sea, por los valores, ¿no? de los grupos sociales donde nosotros vivimos. Ok, bueno, eso es entendible. O sea, la cultura donde vivimos influye en nuestro lenguaje influye en la forma como nosotros entendemos el mundo. Eso es entendible, ¿cierto? O sea, ¿por qué no de manera honesta plantearlo de esa forma? ¿Por qué plantearte una frase ambigua, una frase, digamos, oscura, una frase que tiene múltiples interpretaciones como el lenguaje es la casa del ser? O sea, ¿cuál es la intención ahí? O sea, ¿cuál es la intención? O sea, ¿por qué? O sea, si lo que tú estás queriendo transmitir es una idea de cómo funciona el lenguaje o cómo funciona el entendimiento humano o lo que sea, o sea, ¿cuál es la necesidad de ser oscuro? Es una de las grandes características de los posmodernos. O sea, todos los posmodernos tienen esa característica. Heidegger, Foucault,
Derrida, Deleuze, Latour, todos tienen esta característica, están cortados por la misma tijera en ese sentido. Por eso que también considero posmodernidad a los que tienen esta característica, ¿no? La tercera característica que tienen los posmodernos, desde mi punto de vista, es que formulan hipótesis o teorías, entre comillas, a partir de casos aislados. Ahí vamos a ver en esta conferencia que voy a dar tres casos: el caso de la lucha de clases del marxismo, el caso de El nombre del padre del psicoanálisis y el caso del patriarcado de los estudios de género, ¿no? Por ejemplo, rápido os pongo lo del marxismo, por ejemplo. El marxismo te plantea, digamos, que existe una lucha de clases, que es lo que ha dado, que es el motor de la historia, ¿no? Que es lo que ha, digamos, permitido que la historia, digamos, vaya desarrollándose a partir de distintos momentos y etapas históricas, ¿no? El esclavismo, donde hay una lucha de clases entre los esclavos y, digamos, los amos, ¿no? Luego viene el feudalismo, donde está, digamos, los siervos y, digamos, los señores feudales. Luego tienes la época industrial, donde está, digamos, los industriales o los capitalistas que, digamos, explotan a los obreros, y etcétera, 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 ¿no? Entonces, el problema con el marxismo o con el psicoanálisis, o con este concepto de patriarcado, por ejemplo, los estudios de género. En el caso del patriarcado sí habría aclaraciones que quisiera hacer, ahora las voy a plantear. Es que son afirmaciones tan generales que cualquier cosa puede ser una comprobación de eso, ¿no? O sea, son afirmaciones infalsables, como haría la crítica Karl Popper, ¿no? Claro, entonces yo cualquier protesta que vea yo de obreros, por ejemplo, ante un empresario, ahí está, la lucha de clases. Y yo, por ejemplo, si veo que los alumnos de una universidad están en contra, que les suban los costos, lucha de clases. O sea, todo es lucha de clases. O sea, cualquier cosa es lucha de clases. Es igual que en el psicoanálisis, ¿no? O sea, digamos, cualquier cosa que tú le digas al psicoanalista, el psicoanalista lo va a interpretar como, digamos, un conflicto que tú tienes, digamos, que viene de tu infancia, que tiene que ver con que tú tenías una fijación hacia tu padre o hacia tu madre, depende, ¿no? Si eres hombre o mujer, ¿no? Y que, digamos, esta fijación que tú tenías hacia tu padre o hacia tu madre, que es una fijación sexual, digamos, no pudiste llevarla a cabo porque había una persona que te lo impidió, ¿no? Que era, por ejemplo, si tú eras un niño, digamos, tenías una fijación sexual a tu madre, pero aparecía el padre que te impedía poder tener, digamos, establecer una relación sexual con tu madre. Era el padre el que te lo impedía. Y al revés, en el caso de si eras una niña, ¿no? Una niña, tenías una fijación sexual hacia el padre y la madre te lo impedía, digamos, tener esta relación, ¿no? Y a partir de esto los psicoanalistas explican todo. O sea, cualquier cosa que tú le cuentes, digamos, un psicoanalista la va a interpretar así por lo que ellos llaman el método de asociación libre, que es, tú le cuentas al psicoanalista cosas que él te pregunta, oye, ¿cómo es tu relación con tu hermano? Y tú le vas contando, ¿no? ¿Cómo es tu relación con tu hermano? Y el psicoanalista hace asociación libre para unir las cosas y que le encajen dentro de su teoría, entre comillas, ¿no? Entonces, este es el problema del posmodernismo, ¿no? Que cualquier cosa es interpretable dentro de este esquema general que ellos se plantean. Luego de esto, estas son las críticas que yo tengo al posmodernismo, pero luego un poco lo que quiero plantear es cómo en realidad esta división entre ciencias naturales y ciencias sociales es una división ficticia, una división que no, que como planteo en la filosofía presocrática, no había tal división, ¿no? No había tal división. Digamos, vamos a ver. No existe tal cosa como alma humana en un sentido, respeto la creencia de las personas, pero en todo caso, lo que podemos llamar libre albedrío, lo que podemos llamar voluntad, lo que podemos llamar personalidad, todo eso tiene bases neurobiológicas. La neurociencia contemporánea te permite entender por qué las personas podemos tomar decisiones, por qué las personas tenemos voluntad, por qué las personas, digamos, nos diferenciamos de los animales. Esencialmente, los seres humanos tenemos áreas del cerebro que no tienen la misma organización en otros animales, en otras especies. En los primates, por ejemplo, no tienen la misma organización. Esta área que tenemos aquí se llama la corteza prefrontal. Y la corteza prefrontal tiene conexiones neuronales que tienen la característica de poder activar algo que se llaman las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son aquellas que te permiten tomar actos o realizar acciones a voluntad. Entonces, si tú voluntariamente quieres inhibir una actitud impulsiva, por ejemplo, ves un pedazo de hamburguesa y tú la quieres comer, pero dices, no puedo comerla porque me va a hacer mal. Muy bien, ¿cómo puedes evitar comer esa hamburguesa? La puedes evitar comer porque hay conexiones neuronales que se activan en tu corteza prefrontal, activan una función ejecutiva que se llama el control inhibitorio.
que te va a permitir, digamos, inhibir esta respuesta automática y te va a permitir, ¿sabes qué? Mejor me como una fruta, ¿no? Voy a comerme un plátano en lugar de esa hamburguesa. O sea, no hay nada místico que tú tengas que plantear, no hay que tiene que haber un alma ahí que, digamos, no hay nada de eso, no hay nada de eso. O sea, si tú tienes tu creencia personal en eso, bueno, está bien, o sea, es tu creencia personal, eso se respeta, ¿no? Pero en términos científicos no habría por qué, digamos, incluir la idea de un alma y no habría por qué plantear, digamos, la idea de que las ciencias sociales tienen que utilizar métodos distintos a los de las ciencias naturales. Es cierto que las técnicas son distintas, porque obviamente estamos hablando de individuos distintos, en este caso seres humanos, que tienen propiedades distintas a las que tienen los átomos, o las que tienen las moléculas, o las que tienen los animales, ¿no? Esto es lo que se llama el materialismo sistémico. El materialismo sistémico plantea que existen sistemas dentro del mundo. Entonces, los átomos tienen, digamos, conforman un sistema porque tienen propiedades que no tienen, digamos, las moléculas. Las moléculas tienen otro tipo de propiedades emergentes, es decir, que no están presentes en los átomos. Del mismo modo, los conjuntos de moléculas que se organizan como, por ejemplo, tejidos, ¿no? Tienen propiedades emergentes que no tienen las moléculas que no están organizadas como tejidos. Eventualmente, el conjunto de, digamos, moléculas, órganos, aparatos y sistemas que conforman un individuo, en este caso un animal, por ejemplo, un animal tiene propiedades que no tienen, por ejemplo, los tejidos o los órganos. Tienen otro tipo de propiedades. Para poner un caso simple, digamos, los animales, por ejemplo, se reproducen de una manera sexual, por ejemplo, cosa que no hacen los órganos. Los órganos no se reproducen de manera sexual. Entonces, esta emergencia, o sea, eso es la emergencia. La emergencia quiere decir que es un surgimiento de propiedades que no estaban en el sistema precedente. Este es el materialismo sistémico. Un materialismo que te plantea que hay propiedades emergentes que van a diferenciar la realidad por sistemas. Es una propuesta de Mario Bunge. Bueno, finalmente, basándonos en este materialismo sistémico, rechazamos esta separación entre ciencias naturales y ciencias sociales. No están separadas, forman parte de un mismo cuerpo de conocimiento, y por tanto también acogemos la propuesta de Bunge, que te plantea que las ciencias sociales, y básicamente sí, las ciencias sociales, o cualquier ciencia, lo que tiene que hacer para poder consolidarse es apoyarse en las ciencias cercanas que tienen más solidez. En este caso, la física, por ejemplo, tiene solidez. ¿Por qué? Porque se apoya en la matemática, que es la ciencia que está más cercana. La química adquiere solidez porque se apoya en la física. La biología adquiere solidez porque se apoya en la química y en la física, ¿no? La psicología científica, la psicología seria, porque también, digamos, hay bastante fantasía y pensamiento mágico dentro de la psicología, pero la psicología científica, experimental, seria, la psicología cognitiva, ¿en qué se apoya? Se apoya en la biología, ¿no? Básicamente en la neurobiología, ¿no? Entonces, cuando te apoyas en las ciencias que forman parte de un sistema precedente, que son más sólidas, entonces empieza a consolidarse tu ciencia. En el caso de la sociología, la carrera de la que yo provengo, lo que se estaría planteando entonces es que tendríamos que apoyarnos en la psicología experimental, en la biología evolutiva, por ejemplo, ¿no? En la genética evolutiva, en la neurociencia, en la economía conductual, que es un tipo de economía experimental, es uno de los pocos tipos de economía que realiza experimentos, y estas son las disciplinas en las que nos tendríamos que apoyar, en lugar de la labor exegética que hacemos en la actualidad, porque en la actualidad en sociología hay una labor, digamos, de alabanza a los autores. Nos ponemos a leer a Marx, nos ponemos a leer a Weber, nos ponemos a leer, y peor, ¿no? Ya, bueno, Marx, Weber, bueno, tienen algún sentido estar leyéndolos, pero nos ponemos a leer a Deleuze, a Derrida, a todos estos señores que tienen un lenguaje oscuro. La lógica posmoderna es, tú tienes tu punto de vista y yo tengo mi punto de vista. Entonces, ambos puntos de vista son válidos. ¿Por qué? Porque si al final no hay verdad, pues. Si no hay verdad, entonces ¿qué cosa se va a discutir? Entonces, no puede ser, tanto tú como yo tenemos razón al mismo tiempo. O sea, tanto tú que afirmas la ciencia como yo que no afirmo que, digamos, la sociedad no se puede aprender o no se puede utilizar ciencia para, digamos, estudiar la sociedad, digamos, ambos estamos en lo correcto porque no hay verdad. Este es el sinsentido al que te plantea el posmodernismo. Los profesionales de ciencias sociales y de humanidades somos los que luego
empezamos a vincularnos con las disciplinas en medicina, en educación. Entonces, por ejemplo, las políticas públicas en educación y en salud, digamos, están influidas por las orientaciones que damos los profesionales de ciencias sociales. ¿Y qué orientaciones vamos a dar si es que, digamos, traemos esta tradición posmoderna? Yo creo que esto es en parte lo que explica que haya este tipo de debates sobre, digamos, la incomprensión que hay sobre algunos conceptos que se utilizan, ¿no? Aquí tengo que ser bastante crítico con esto de los estudios de género, por ejemplo, que manejan muchos conceptos que son afirmaciones que no de las cuales no hay evidencia empírica, o por ejemplo, que hay evidencia empírica, pero que, digamos, no puedes tú saltar de esa evidencia empírica a las hipótesis que ellos plantean. Por ejemplo, el caso de ¿existe violencia machista en el Perú? ¿Existe violencia contra las mujeres? Eso creo que es innegable, ¿no? Y es innegable que esa violencia es machista debido a que, digamos, muchas de estas agresiones contra las mujeres las cometen los esposos, exesposos, gente que es cercana a la víctima. Entonces, o la principal razón por la que cometen este tipo de violencia es por celos. Por ejemplo, en el caso de los exesposos o exparejas o parejas, es por celos. Entonces, esta idea de que la mujer tiene que pertenecerle al hombre. Eso es machismo, o sea, ahí no hay nada que discutir, no hay nada que discutir, o sea, los datos están ahí y son evidentes, ¿no? Y son también horrorosos también. Pero, por ejemplo, este elemento nos puede servir para poder afirmar que existe algo como el patriarcado, entendiendo patriarcado, por ejemplo, como una alianza entre todos los hombres que buscan someter a las mujeres. Aquí quiero ser, digamos, bastante precavido con lo que estoy diciendo, ¿no? No digo que no se pueda, digamos, hacer. Lo que digo es que no se ha hecho. Al menos dentro, bueno, si es que estoy ignorando estudios, y hay estudios donde hay evidencia empírica que existe una alianza entre hombres para oprimir mujeres, o sea, evidencia de que existe esa alianza, esa hermandad de hombres, o sea, que los hombres se juntan, los empresarios o los jueces, se juntan y se ponen de acuerdo entre ellos para poder oprimir mujeres, ¿no? O sea, si hay evidencia empírica de eso, y yo de repente la desconozco, totalmente agradecido de que la dejen en los comentarios, pero hasta donde yo entiendo, no hay tal cosa. Lo que hay es, digamos, evidencia de que hay, por ejemplo, acoso laboral o acoso callejero, donde hay grupos de hombres que acosan, digamos, mujeres, ¿no? Claro, entonces se podría de repente decir que este grupo de hombres tiene un comportamiento patriarcal, si se quiere, o sea, este grupo. Pero el problema con el concepto patriarcado, por ejemplo, desde mi punto de vista, es que el patriarcado te habla de que es como en el marxismo, que te habla de que la lucha de clases le da significado a toda la estructura, digamos, social. En el caso del patriarcado es lo mismo dentro de los estudios de género. Según los estudios de género, el patriarcado es lo que explica toda la estructura social. O sea, el capitalismo está explicado por el patriarcado. O sea, porque hay ciertos hombres que, digamos, buscan dominar, digamos, a otros hombres, dominan a las mujeres, pero también dominan a otros hombres que son feminizados. Y estos hombres feminizados son feminizados por ejemplo, el tipo de trabajo que hacen. Entonces, hay ciertos hombres que ganan más y por ganar más son más masculinos que, digamos, otros hombres que por ganar menos son femeninos. Entonces, el capitalismo también se explicaría como una consecuencia del patriarcado, ¿no? Entonces, como digo, es muy parecido a lo de la lucha de clases del marxismo o esta idea de los traumas infantiles en el caso del psicoanálisis. O sea, son planteamientos que lo explican todo. Lo explican todo. O sea, cualquier caso aislado entra dentro de la teoría, digamos, en este caso del patriarcado, ¿no? Vuelvo a insistir aquí, digamos, no digo que en el caso del patriarcado no se pueda, digamos, realizar investigaciones que demuestren que hay comportamientos patriarcales de grupos de gente, por ejemplo. Yo no conozco investigaciones donde se muestre evidencia de que es una alianza de todos los hombres, porque eso es el patriarcado. Ese era el patriarcado de las tribus, digamos, originarias. Maurice Godelier, en su libro La producción de grandes hombres, te explica eso, que, digamos, toda la estructura social de la comunidad que él estaba investigando, Maurice Godelier,
era una sociedad patriarcal. El Imperio Romano, por ejemplo, también se podría mencionar como una sociedad patriarcal. Ahí estaba el pater familias, que tenía, digamos, a los hijos y a la mujer como, digamos, como menores de edad. O la sociedad griega también, la antigua Grecia, donde los hombres eran los únicos que decidían. Los hombres mayores, los patriarcas, eran los únicos que tomaban decisiones entre todos, y las mujeres ni los niños contaban. O sea, las mujeres no contaban en la vida política. Los que contaban eran los hombres que se reunían en el Senado, por ejemplo, ateniense. O en el caso de, digamos, la cultura hebrea, también los patriarcas, que eran los que lideraban a las tribus por el desierto y los que dictaminaban la ley. Esos son ejemplos, creo que evidentes, de patriarcado. O sea, ahí estamos hablando de hombres que entre ellos deciden, digamos, cómo es la estructura social. En fin, ya se me ha hecho muy largo el video. Entonces, este evento del cientificismo versus el posmodernismo lo voy a presentar en la Universidad Tecnológica del Perú, en la sede de San Juan de Lurigancho. Va a estar libre para las personas que se inscriban. Voy a dejar el formulario en los comentarios de este video, y si quieren participar, inscríbanse por favor las personas que están fuera del UTP, y bueno, ya nos veríamos en el siguiente video. Chao.